Bien, vamos ahora a nuestra siguiente plática, que es del ingeniero Alonso Arturo Picasso Díaz. Él es consultor de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, eh, con 35 años de experiencia en el campo y consultor actualmente de la operador satelital SES. Él es ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y cuenta con diversos cursos y diplomados en diferentes áreas. Ha trabajado en los temas de coordinación internacional de frecuencias, en diseños de carga útil y suministro, entre otras. Eh, Trabajó entre 1985 y 2011 con los primeros satélites mexicanos, los Morelos 1 y 2 y los Solidaridad 1 y 2, hasta los SATMEX 5, 6 y 8. De 2011 a 2015 fue colaborador asesor de la Secretaría de Comunicaciones en el nuevo sistema mexicano de satélites MEXSAT. Ha colaborado como asesor de comisionado en el Instituto Federal de Telecomunicaciones en materias de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. De 2019 a la fecha colabora en el consorcio satelital SES en materia del espectro radioeléctrico y la regulación. En la UIT ha participado en todas las conferencias prácticamente de radiocomunicaciones, desde la KMR 92 en Torremolinos, España, hasta la última, que fue en 2019 en Egipto. Desde principios de los años 90 participa en la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones de la OEA, donde además fue vicepresidente del grupo de trabajo en servicios satelitales del Comité Consultivo Permanente 2 de radiocomunicaciones. Actualmente está enfocado a los trabajos preparatorios para la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones en 2023. Entonces, pues le cedemos la palabra al ingeniero Picasso y escuchamos con atención. Eder, adelante, por favor. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos muy bien. Excelente, don Jorge. Bueno, pues mil gracias por haberme considerado para participar en esta cátedra. Es realmente un honor, y más que es la cátedra que lleva por nombre pues a don Eugenio Méndez, con el que tuvimos la oportunidad de compartir experiencias no solo profesionales, sino experiencias de vida, y que fue un líder y un maestro para pues muchos de nosotros, para nuestra generación y anteriores. Le agradezco también al maestro en ciencias, Miguel Sánchez Meraz, por la invitación, por considerarme, al ingeniero Mauricio Ávila por haber fungido como enlace para esto. Y bueno, pues doctor Jorge Pedrosa, es un honor estar aquí en un panel que usted coordina. Para mí es una gran oportunidad. Soy el último del panel, el último de la presentación. Esto tiene sus ventajas, porque ya prácticamente se ha dicho casi todo. Yo tendría que ir por lo que casi no se ha dicho, pero ya casi todo se ha dicho. Entonces, si algo me falla, si algo se me olvida, bueno, ya fue cubierto por los anteriores conferencistas, como el doctor Salvador Landeros, ¿no? Con el que tuve el orgullo de trabajar al inicio de mi carrera en el 85. Bueno, pues sin más, vamos a empezar con esta presentación, que decidí que fuese un poco distinto
a lo que ya los demás conferencistas manejaron, porque déjame intentar poner la presentación, porque sabía que pues los talentosos panelistas me iban a hacer el favor de ver todos los temas prácticamente que yo estaría visitando. Como contexto, para empezar en materia, como ya les han comentado en diferentes gráficas, estas gráficas son totalmente de tipo didáctico o de difusión, son para poder situarnos de manera rápida en lo que son las órbitas y lo que eso implica. La parte de tecnología satelital no es ni con mucho una tecnología que se parezca a sistemas de tierra. Llegar a las órbitas, aunque sean lo que llamamos bajas, es todo un reto. El llegar con cargas que van para los pequeños satélites ahora, pues estamos hablando cargas de más de 100 kilos. Es todo un reto. En las órbitas geoestacionarias que tenemos aquí, pues estamos, no sé si alcancen a ver en la gráfica, le estoy señalando, los satélites geoestacionarios, como les comentaron, pues son órbitas de 36,000 kilómetros. El dibujo no muestra la escala, pero aquellos que recuerden sus clases de física, pues recordarán que el radio medio de la Tierra estamos hablando de 6,000 kilómetros, entonces 36,000 kilómetros, es decir, llegar hasta acá, sobre la superficie de la Tierra, prácticamente implica que en esta distancia habría como 3 tierras formadas antes de llegar a la órbita geoestacionaria. Entonces, es todo un reto. Una vez que lanzamos un satélite geoestacionario, sobre todo geoestacionario, que está diseñado para dar un servicio durante al menos 15 años, pues es difícil, ya no lo podemos cambiar, no podríamos traerlo a tierra y cambiar sus frecuencias, reordenar su plan de frecuencias, reordenar sus antenas, sus niveles de G sobre T, sus niveles de potencia, ya no se puede cambiar. Sería muy complicado hacerlo, ¿no? Entonces, a 36,000 kilómetros, la vida es distinta. Esta gráfica lo que pretende es situarnos en la órbita de los satélites geoestacionarios. Es una gráfica que está en el Internet desde hace muchos años. Normalmente se va actualizando. La empresa Boeing, que es la autora de esta gráfica, y lo que pretende es hablarnos un poquito sobre la parte de la órbita geoestacionaria y lo congestionada que está. Para nosotros, México, siempre desde el principio de nuestra historia, en las comunicaciones satelitales que nos remontamos a la década de los 80s, siempre fue un tema poder accesar a la órbita geoestacionaria porque convivimos en el arco orbital que compartimos con América del Norte, donde la principal potencia consumidora de capacidad satelital pues es Estados Unidos, y prácticamente esta economía, por decirlo de alguna manera coloquial, devora las capacidades que se colocan en el espacio. Entonces, para México fue todo un reto lograr conseguir espacio en esta órbita que le llamamos geoestacionaria. Tuvimos que recurrir a un acuerdo trilateral con Estados Unidos, Canadá y México para poder accesar a esta órbita geoestacionaria a principios de la década de los 80s. Hemos visto cómo de alguna manera formamos como país, formamos parte de la economía del espacio intensivamente. Digo, la conferencia anterior de don Eloy y don Mauro, pues nos dejaron ver todas las capacidades que tenemos disponibles en México como parte satelital, pero el lograr tener capacidades propias siempre fue un reto, es decir, tener naves espaciales propias fue un reto y nos tenemos que trasladar a los años 80, principios de los años 80. Contribuyeron ahí, yo simplemente pude aprovechar de las experiencias y digamos de la benevolencia de diversos politécnicos, lo digo porque estamos en la casa de los politécnicos hoy, de diversos politécnicos distinguidos, como fue don Carlos Merchán, como es don Carlos Merchán, perdón, como es el propio José Antonio Padilla, como es Luis Manuel Brown, que en su momento lograron hacer unas negociaciones con Estados Unidos y Canadá
para darnos inicialmente 2 posiciones orbitales. Eso fue en el acuerdo del 82. Para 1988, ese acuerdo se vuelve a negociar y tenemos la parte de abajo que nos señala que México obtenía una tercera posición orbital y evidentemente no solamente se trata de un espacio físico en la llamada órbita geoestacionaria, sino lo más relevante, que además se regula a través de los procedimientos emanados por la OIT, de coordinar las frecuencias asociadas. Entonces, este acuerdo de coordinación se basó en la parte de la banda C y de la banda KU. Este nuevo acuerdo se revisa en el 88, nos da la tercera posición orbital. Empezamos inicialmente con 113.5 y 116.5. Se modifican y quedan entonces ya no 113, sino 103, no 113.5, sino 113.0 y no 116.8, sino 100, perdón, no 116.5, sino 116.8. Es decir, separamos las posiciones orbitales, reordenamos el arco y conseguimos la posición de 109.2. Posteriormente, este acuerdo es revisado en el 2003, donde decidimos Canadá y México hacer un intercambio de posiciones orbitales, quedando las 3 posiciones mexicanas, digamos, consolidadas prácticamente en el mismo, en un pequeño arco orbital, en el cual México tiene la posibilidad de administrar. Bueno, esto es lo que les comentaba, la órbita geoestacionaria está a 36,000 kilómetros, en esta parte de 36,000 kilómetros tenemos lo que llamamos las ranuras orbitales, que no es más que una caja imaginaria de 70 kilómetros de arista, donde el satélite puede estar vagando con esas tolerancias de más o menos 0.05 grados. Obviamente esta caja va viajando sobre la órbita geoestacionaria y da una vuelta completa cada 24 horas con una velocidad geosíncrona con la Tierra, pues se llama órbita geoestacionaria. Aquí tenemos parte de una descripción sencilla de lo que fue este acuerdo trilateral. Evidentemente está basado o está en el marco del reglamento de radiocomunicaciones de la OIT, de la cual México forma parte activa. México hace muchas propuestas dentro de la OIT y es un campo que recientemente se ha explorado más, pero sí creo que para los futuros profesionales de la ingeniería, creo que tienen que voltear un poco más hacia la OIT porque ahí es donde tenemos las grandes discusiones de convivencia hoy en día. Digamos, estos procedimientos, este reglamento no fue suficiente para obtener estas posiciones orbitales, que como aquí se las menciono. En 1982 teníamos dos, en el 88 obtuvimos la tercera y en el 2003 hicimos un rearreglo de estas mismas. Fue necesario un trabajo diplomático por los distinguidos politécnicos, entre otras personas que ya les he mencionado, para conseguir que le llamamos un patrimonio que tiene México. Ahora, una vez que se consigue, no es que nos quedemos ahí, hay que mantenerlo, hay que alimentarlo, hay que darle un mantenimiento preventivo, a veces correctivo, y hay que aplicar diversos procedimientos todo el tiempo. Les comenté que este acuerdo se basa en la banda C y en la banda KU. De hecho, hemos casi en todas las presentaciones escuchado los términos banda C y KU. Yo me voy a referir a estas en particular, sobre todo a la banda C durante esta presentación. Hay más bandas, como ya lo mencionaron, está la banda KA, que es de gran interés sobre todo para los satélites hoy en día de alta capacidad, los HTS. También para las megaconstelaciones, pues la mayoría se están desarrollando en la banda K, pero en este momento vamos a enfocarnos sobre todo a la banda C y a la KU. La banda C, seleccionamos un rango que le llamamos el rango de 3.400 a 7.200, 7.025 MHz, perdón. Me permití hacerles un esquema sencillo para poder, digamos, ver dónde se encuentran. No pretende ser un esquema exacto, es más bien cualitativo. Y entonces vemos que en la parte baja de la banda C tenemos lo que se llaman las frecuencias que provienen del satélite, es decir, la dirección espacio-tierra, comúnmente llamado como enlace de bajada o downlink. Tenemos 3 segmentos y con su correspondiente segmento para el enlace de subida.
a partir de 5.925 y hasta 7.025. Tenemos tres diferentes, llamémosle clasificaciones de esta banda. La primera que tenemos hasta arriba se le llama, digamos que la banda tradicional o convencional es la banda que en su enlace de bajada es de 3.700 a 4.200, de 5.925 a 6.425 para el enlace de subida. Esa banda está altamente congestionada, hay muchos sistemas operando, una gran diversidad de capacidades. Ahí están nuestras posiciones orbitales, las tres están operando en esas bandas. También tenemos esa banda, digamos, sufrió una extensión, así, por eso se le llama extendida de alguna manera, y entonces por eso tenemos la banda de 3.400 a 3.700 y de 6.425 a 6.725. Adicionalmente hay una banda de 4.500 a 4.800 y de 6.725 a 7.025, que le llamamos una banda C planificada. ¿Por qué planificada? Porque está dentro de un plan que está contenido dentro del reglamento de radiocomunicaciones de la UIT, que lo conocemos como el apéndice 30B. Existen otro tipo de planes dentro de la UIT. Esos otros planes, por ejemplo, tenemos el plan de radiodifusión. En el plan de radiodifusión por satélite, que es el apéndice o los apéndices 30 y 30A, se contienen los llamados satélites de alta potencia, sobre todo para sistemas de radiodifusión. Ahí México cuenta con 4 posiciones orbitales adicionales, de las cuales solamente está explotando hoy en día una, que es donde tenemos el satélite QuetzSat, que ya el doctor Landeros, me parece que fue quien lo mencionó, es uno de nuestros satélites más. Es decir, México, además de las 3 posiciones que veíamos en el acuerdo trilateral, también cuenta con esas otras 4 que están dentro de un plan, y de esas otras 4 está explotando intensivamente una, que es la posición originalmente de 78 grados, sin embargo, que sufrió una modificación al plan y ahora le llamamos la posición orbital de 77 de plan de radiodifusión. Un poco más adelante vamos a ver por qué es importante entender estos conceptos. Las 2 primeras bandas que les comenté, la banda extendida y la banda C convencional, son bandas que llamamos no planificadas. Es decir, para tener acceso a estas bandas, para poder utilizarlas, se tienen que desarrollar a través del reglamento de radiocomunicaciones diversos procedimientos de coordinación internacional de frecuencias. Normalmente son procesos muy tardados, muy complicados y muy desgastantes. México, a pesar de contar con este acuerdo trilateral, siempre tuvo o ha tenido que desarrollar acuerdos muy complejos, sobre todo con Canadá, para poder convivir. No se nos olvide, como les había mostrado en las gráficas anteriores, que allá en el espacio, nuestras fronteras, es decir, la siguiente administración que tenemos contigua a nosotros en ambos lados del arco orbital que ocupamos es Canadá. Entonces nuestra frontera allá en el espacio es realmente Canadá. Entonces las negociaciones con Canadá han sido largas, pues prácticamente han durado pues lo que ha durado el acuerdo trilateral, prácticamente del 82 para acá. México siempre se encuentra coordinando con ellos para poder dar cabida a nuestras capacidades satelitales. Aquí tenemos también algo muy parecido a lo que es la banda C. Esta es la banda KU que está en el plan del apéndice 30B. Tenemos la banda KU extendida y tenemos la banda KU convencional. Como yo les comentaba, el acuerdo trilateral, donde están las 3 posiciones orbitales mexicanas, básicamente se encuentran en ese acuerdo para la banda C y la banda KU convencionales. Es decir, tendríamos un poco de mayor libertad en la banda extendida, si podemos decir un poco de mayor libertad, y tenemos asignaciones ya establecidas en el plan de la apéndice 30B en estas bandas también. Así como, bueno, y también tenemos el plan de radiodifusión. En las bandas extendidas, sí quise mencionarlo de manera importante. En las bandas extendidas, tanto la banda C como la banda KU extendidas, se ha desarrollado el sistema MEXSAT bicentenario, que es un sistema
del gobierno federal mexicano a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde el operador de este sistema es Telecomunicaciones de México, Telecom. Creo que es algo muy relevante. Esto es parte de los activos de, pues de nuestro gobierno federal. Es algo muy relevante con lo que contamos. También tenemos los otros, digamos, los otros operadores nacionales o satélites mexicanos, que es SatMex, ahora conocido comercialmente como Eutelsat, en esas tres posiciones, y también tenemos a QuetzSat en el plan de radiodifusión. Pero este satélite bicentenario es un sistema público de la SCT, y es un sistema operado por Telecomunicaciones de México. El sistema MEXAT también cuenta con el satélite Morelos 3, el cual es un poco más complicado de mencionar. Es un sistema muy complejo, tan complejo como los satélites HTS que les comentaron en la banda KA, pero este sistema opera en la famosa banda L para los servicios y tiene un enlace de conexión en el APNC 30B también. Entonces, digamos, las capacidades son importantísimas. El satélite MEXAT Bicentenario, podemos ver que es un satélite de 3.5 kilowatts, ¿no? Es un satélite de 3 toneladas. El satélite MEXAT Morelos 3 es un satélite muchísimo más grande y en su lanzamiento fue un satélite prácticamente de más de 5 toneladas. Entonces, llevar 5 toneladas a la órbita geoestacionaria de 36,000 kilómetros, no cualquier lanzador lo podía hacer. En este caso, este satélite fue contratado con el lanzador Atlas 5. Vale la pena decir que este satélite, alguna vez lo comentamos en otras ponencias, una de sus mayores complejidades fue tener una antena tan grande en el espacio. Y esta antena es única, si no me falla la memoria, creo que solamente hay 2 o a lo más 3 antenas similares en satélites muy parecidos al Morelos 3, pero el despliegue de esta antena, porque esta antena va plegada en el lanzamiento, el despliegue de esta antena en el espacio, una vez que está ya prácticamente en su posición final, es todo un reto y es un artefacto de los más grandes hasta ahora con los que se cuenta. Entonces, este satélite opera, como les comento, en la banda L. No estamos trabajando ahora de la banda L, no estamos platicando de ella, pero vale la pena mencionar a esta capacidad que tenemos porque es un orgullo nacional el contar con este artefacto. Por cierto, la operación, lo que llamamos la operación en estación, o lo que se le conoce como el station keeping, es una operación a cargo de Telecomunicaciones de México, es decir, el control de estos artefactos lo efectúa Telecomunicaciones de México desde 2 centros de control en México, uno en Iztapalapa y otro en Hermosillo, Sonora. En México, como lo comentamos al principio, los ponentes anteriores lo han comentado intensamente, contamos con grandes capacidades. Están los satélites, digamos, nacionales, como son los de Eutelsat, como son los de QuetzSat, ya brindando servicios. SatMex pues tiene más de 35 años, bueno, no SatMex, sino lo que es el Sistema Mexicano de Satélites, originalmente Morelos, y de ahí hacia acá Eutelsat, pues tienen más de 35 años en operación. Además de estos artefactos, tenemos una serie de sistemas extranjeros autorizados, anteriormente concesionados. Hoy en día la ley les ha conferido el estatus de autorizados. En México tenemos Intelsat, tenemos Hughes Network Systems, que, bueno, Hughes nos ha platicado de ellos. Tenemos Viasat, tenemos SSE, SES, perdón, CES, tenemos una serie de capacidades de satélites extranjeros que pueden brindar servicios en México. Si ustedes están interesados en saber cuáles ya pueden dar servicios en México porque cuentan con concesión u autorización, pueden llegar al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tiene una herramienta gráfica digamos, muy interesante,
en la cual la acaban de modificar, nos lo acaban de comentar la semana pasada, incluyeron lo que ellos le llaman una parte de satélites, antes era solo satélites geoestacionarios, hoy incluyen los satélites de órbita baja. Entonces es interesante verlo, es interesante no solamente desde un punto de vista de difusión de las capacidades que tenemos, sino también porque con eso nos podemos enterar de qué sistemas actualmente brindan servicios en México o tienen la capacidad de brindar servicios en México. Y con esto, cuando digo servicios en México, es en todo el país. Estas capacidades satelitales prácticamente bañan a todo el país. Tenemos una cobertura del territorio nacional del 100%. Como dijo precisamente, me parece que fue Mauro, nos comentaba, pues técnicamente todos llegamos. Aquí el reto es el tema económico, ¿no? El tema de negocios, el tema de la sustentabilidad, el cual la Secretaría de Comunicaciones, pues, ha estado encargado de este rubro y ha permitido que tengamos una mejor cobertura de servicios para las poblaciones, digamos, lejanas, desconectadas o marginadas. Como un pequeño comercial, ¿por qué no decirlo? SES, durante esta pandemia que tenemos, que estamos viviendo, que estamos sufriendo, en base a sus capacidades y con ayuda también de Telecomunicaciones de México y con, digamos, también el expertise de HNS, dimos una aportación, la cual no es parte de las obligaciones regulatorias o concesionadas o obligaciones por autorizaciones. Se hizo prácticamente un donativo en especie a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en esta pandemia, y con esa capacidad que se donó, se brindó a la Secretaría de Salud cobertura en 35 hospitales COVID, los cuales pues no tenían conexión, y a través de este sistema, que fue un sistema generado en cooperación, como les digo, CES, Telecom, HNS, Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la cabeza, como coordinadora de todos, logramos ofrecer una pequeña aportación en estos momentos complicados de pandemia, en estos momentos en los cuales pues todos necesitamos de todos. Les hablaron, no me voy a extender ya mucho, les hablaron con mayor detalle de las megaconstelaciones. Es algo que viene muy fuerte, es algo que nos rebasa en el pensamiento, ¿no? Porque tenemos constelaciones, como verán ustedes en esta fuente. No quiere decir que ya estén todos arriba, que ya tengamos, por ejemplo, como dicen en OneWeb, 47,000 satélites, un SpaceX Starlink 30,000. No, están en el proceso de despliegue. No sabemos realmente si lograrán conseguir este objetivo. No me queda claro todavía si se requieren tener tantos satélites para brindar los servicios en tierra, si están sobrados o no están sobrados. Bueno, esto el tiempo lo dirá. Sin embargo, creo que es muy relevante tenerlo en mente, porque la tecnología en el espacio sigue avanzando, no se ha detenido, y esa tecnología se convierte en economía. Aquí puse un informe, son solamente dos láminas las que están autorizadas para su difusión sin costo. Existe una asociación de la industria satelital en Estados Unidos que tiene diversos miembros, casi todos los operadores satelitales están incluidos. Y entonces ellos hacen un informe de cuál es el estado de la industria, digamos, pero lo hacen con información de todos los miembros y haciendo una serie de investigaciones. Por lo tanto, lo que hoy nos muestran es el resultado del 2019. O sea, no es el resultado del 2020 que ya está por terminar. El 2020 lo presentarán dentro de algunos meses, en el 2021, entonces siempre como que va un poco atrás. Entonces, evidentemente, en este reporte, pues no está el efecto COVID. Sin embargo, todos ustedes, si han tenido tiempo, si llevan un registro sobre la industria satelital o simplemente sobre los lanzamientos, antes casi nunca los veíamos, hoy los vemos a cada rato en la televisión abierta, que mencionan, acaban de lanzar, SpaceX lanzó su cápsula, lanzó tantos satélites. Realmente lo que nos ha indicado es que este año la industria ha estado muy activa. Bueno, basándonos en el año pasado, el reporte es que esta industria
espacial. Aquí hablamos de la economía espacial. Si ustedes lo ven aquí abajito, es una industria de más de 360 billones de dólares, lo cual es algo realmente impactante. De esta industria espacial incluye cargas de tipo gubernamental, y aquí cuando hablamos de gubernamental son generalmente cargas de investigación e incluso militares. Sin embargo, también incluye en este informe, aquí lo ven, 271 billones del sector satelital, digámosle, comercial. Y esto nos lo muestra en la siguiente gráfica. Estos 271 billones de dólares muestran lo que son precisamente la parte satelital, es decir, quitamos la parte de investigación del espacio lejano, la parte de los lanzamientos a la estación internacional. Esto es puro satélite. Entonces, si vemos los componentes de puro satélite, tenemos que el componente más grande es el componente con verde, si es que lo pueden ver en sus pantallas. Y este componente con verde, estamos hablando de 130 billones de dólares, lo cual corresponde al 48% de este mercado. El segundo rubro más importante, con 123 billones de dólares, son los servicios satelitales. Curiosamente, para uno como ingeniero, lo que más nos atrae en general, o lo que a la gente más le interesa ver, es la parte de los lanzamientos. La industria de los lanzamientos, por ejemplo, solo representa el 2% de este país, con 4.9 billones de dólares. ¿Por qué? Porque no ha habido tantos lanzamientos. O sea, por cada satélite que dura 15 años y que tiene una capacidad enorme, pues es un solo lanzamiento, ¿no? Prácticamente. Y una vez que se lanza, si por ejemplo un operador satelital que no tenga muchas posiciones orbitales, como por ejemplo Eutelsat, una vez que lanzó sus 3 satélites, y esto se lo lanzó, digamos, en un periodo corto de tiempo, es decir, 3, 4, 5 años, pues prácticamente pueden pasar 10 años y no necesitar un lanzamiento adicional. Y eso es un ejemplo. Asimismo, la construcción de los satélites, ¿no? Los satélites, pues nos interesa construir las naves satelitales, estar en esa tecnología, es muy relevante, ¿no? Bueno, eso solamente consume el 5% de estos 271 billones. Es decir, si ven en la parte de cómo se desagrega el mercado, ¿dónde está el mayor, digamos, riqueza de esta industria? Pues precisamente lo curioso es que está en tierra, está en el equipo terrestre, ¿no? En el equipo terreno, perdón. En las diferentes terminales, en la fabricación de esas terminales que son de todo tipo. Y entonces ahí es donde me parece, como economía tenemos una gran oportunidad, en la parte del equipo terrestre, en la fabricación de terminales, en la comercialización, en la dispersión a nivel mundial. Es realmente, creo, un gran filón que tenemos para desarrollar nuestra economía. En la parte de servicios, que estamos hablando de 123 billones de dólares, pues tenemos a la televisión, por ejemplo, la televisión por satélite, con 92 billones, es decir, se lleva pues prácticamente más del 80% de esos 123 billones es televisión. México tiene pues una gran presencia en la televisión por satélite, tenemos al menos 2 operadores o 3. En México tal vez haya espacio para uno más, pero México, con su posición orbital de 77 grados, participa intensivamente en ese mercado, ¿no? Los operadores, digamos, del servicio fijo por satélite también tienen diversos sistemas de DTH, digamos, en su capacidad. Entonces, somos parte, sí, importante de esos 123 billones de dólares. Donde yo sí creo que tenemos un nicho de oportunidad como economía es en los 130 billones de dólares del equipo terrestre. Aprovechemos nuestra posición, como siempre decimos, importante, en nuestra posición privilegiada de estar junto al mercado más grande del mundo. Ya somos parte de esta economía con los tratados que tenemos, los tratados comerciales en América del Norte, y creo que es donde tenemos una real posibilidad. Voy a cambiar abruptamente a hablarles ahora un poco de 5G, porque el esquema habla de que veamos también 5G, la quinta generación de las tecnologías móviles. En la presentación anterior, afortunadamente lo presentaron muy bien los colegas,
en la presentación anterior, ellos hablaron del ecosistema del 5G y de las diferentes tecnologías que forman parte del 5G y que, perdón, eso pasa en las economías, ahora en los trabajos de quédate en casa, ¿no? Trabajar desde casa y teletrabajo. Llegan los envíos, ¿no? Por correo electrónico, este es un envío, no sé si sea de Amazon, no sé de quién sea, pero están tocando la casa. Bueno, en la tecnología 5G, se habla mucho, se comenta, ya no lo comentaron, cómo los satélites podrían participar en la parte de desarrollo de 5G, pero hemos tenido también un concepto distinto por parte de algunos reguladores, de algunos visionarios, en los cuales ellos ponen al 5G como algo exclusivamente terrestre o preferentemente terrestre, sin incluir a una parte satelital. Entonces, primero hablemos un poquito más de cómo lo ven. Por ejemplo, aquí les he puesto digamos, una lámina donde habla de la quinta generación de tecnologías móviles y me permití poner aquí un extracto de lo que tenemos en la UIT. O sea, no quiero yo decir si emitir un juicio sobre esto, simplemente vemos que aquí hablan de la 5G como que hablan de los anchos de banda que se incrementarán entre 10 y 100 veces el tráfico en el Internet, en las tecnologías. Tendremos un incremento inusitado precisamente a partir del 2020. Esta información, este extracto, lo tomé de la página de la UIT precisamente el día de ayer. Es decir, es algo reciente, ¿no? Ya trae el factor COVID, por decirlo de alguna manera. Entonces, es información muy reciente. Entonces, aquí estamos hablando de que el 5G va a soportar aplicaciones en edificios, hogares inteligentes, vamos a tener videotrabajo en 3 dimensiones, vamos a tener videotrabajo, vamos a tener video en 3 dimensiones, vamos a tener juegos en la nube, vamos a tener servicios médicos a distancia, realidad virtual, comunicaciones masivas de máquina a máquina, etcétera. Creo que esto lo han comentado. Sin embargo, muchos lo aterrizan, y digamos así, lo aterrizan a sistemas terrestres. Entonces, aunque nosotros creemos que si tratamos de dar más servicios, más resilientes, la infraestructura más resiliente, mayores anchos de banda, estos también pueden desarrollarse a través de las capacidades de los satélites. También tenemos un documento, les recomiendo su lectura, está en el portal del instituto. Este documento lo ha desarrollado nuestro instituto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que también toma, digamos, las recomendaciones de la UIT. Y aquí el instituto hace diversas, digamos, reflexiones en su documento Panorama del Espectro Radioeléctrico en México para servicios móviles de quinta generación. Y ellos le llaman 5G también. Nos mencionan cómo al principio tuvimos las IMT 2000 en algún momento, y esto se llamó tercera generación. Después tuvimos las IMT Advanced, y esto de alguna manera se le llamó 4G, y ahora tenemos IMT 2020, ¿no? Y entonces a esto le vamos a llamar 5G. Es decir, que el 5G, como algunos reguladores lo conciben, hablan como la tecnología móvil 3, digamos que la siguiente después de la 3G y de la 4G, ¿no? Pero con nuevas posibilidades, con mayores capacidades y con mayor confiabilidad. Eso sería el 5G. Hay una recomendación en la UIT en el cual nos hablan cuáles son las características del 5G, y aquí es donde comentamos, bueno, no necesariamente estas características del 5G tienen que ser terrestres, también podrían ser satelitales. Nos dicen, por ejemplo, en ese triángulo que vemos, es banda ancha móvil mejorada. No nos dicen que sea terrestre. Dicen comunicaciones de gran fiabilidad y baja latencia. Tampoco dice que sean solamente terrestres. Comunicaciones masivas de tipo máquina. Y esta es una recomendación que fue adoptada en septiembre del 2015. ¿Qué tenemos adentro de este triángulo? Pues tenemos gigabytes por segundo, tenemos videos de 3D, pantallas,
tenemos trabajo y ocio en la nube, realidad aumentada, automatización industrial, aplicación crítica para la misión, automóviles sin conductor o los no tripulados que nos comentaba el doctor Landeros. Tenemos la casa inteligente con cientos de, bueno, cientos es una manera coloquial de decirlo, pero con una diversidad de dispositivos ya inteligentes, como puede ser el refrigerador, como puede ser el horno de microondas, como puede ser la propia televisión, como puede ser tal vez el clima dentro de la casa o del departamento, las videocámaras, ¿no? Los servicios de voz, los llamados hoy celulares y smartphones, pues serán todavía mucho más complejos, con mayores capacidades. Hoy tienen una capacidad infinitamente mayor que las computadoras de los años 70, ¿no? Lo mismo pasa con las casas y edificios. Eso es, digamos, hacia donde estamos yendo en un 5G. Esto nos lleva a requerimientos de espectro, de mucho espectro. ¿Se acuerdan que empezamos la presentación en la parte satelital con gráficas muy sencillas de lo que es la banda 6K? Bueno, pues eso es el espectro que inicialmente consumíamos en México en la parte satelital. Bueno, en IMT en México también existe un documento del instituto, de la unidad de espectro radioeléctrico, nos da las gráficas de qué es lo que tenemos hoy en México, ya, digamos, autorizado para 5G de alguna manera, ¿no? Nos hacen un comparativo con lo que era antes de la reforma constitucional. Yo creo que aquí lo interesante es, por ejemplo, que tenemos un total de 700 megahercios para 5G, ¿no? O para IMT, en este caso le llamamos IMT. Nos incluyen la banda de 3.5, nos dicen que hay 150 megas. Nos incluyen la banda de 2.5 con 140, la de AWS con 130, los PSS con 120. Nos incluyen ya la banda de 850, ¿no? Con 50 megas, la banda de 800 con 20, la banda de 700 con 90 megas. Aquí me detengo solamente en este punto. La banda de 700 megas es donde se encuentra la red compartida, la red que tiene en una APP el gobierno federal a través de Promtel con el operador Altán Redes. Y es la nueva red que se está desplegando que tiene un compromiso de cobertura del 92% de la población. ¿Qué es lo que visualiza el instituto como la expectativa? El instituto visualiza como una expectativa llegar a los 1171 MHz para espectro IMT. Y también nos dan ahí un diseño de cómo llegarían, ¿no? Aquí, ahora me voy a detener en el segundo reactivo. Ellos ya están tomando en cuenta la banda de 3.4 a 3.5 GHz. No sé si recuerdan que esta parte o parte de esta banda la vimos como la parte de la banda C extendida. Entonces eso nos lleva, sí, a un conflicto porque no está claramente demostrado. ¿Por qué? Porque los sistemas apenas están entrando a operar. La convivencia, ¿sí? Sin restricciones, bueno, no existe la convivencia sin restricciones, habrá muchas restricciones entre el IMT en esta banda y la parte satelital. Bueno, ¿y quién está ahí? Si ustedes regresan a la presentación y ven quiénes estaban ahí, estamos hablando de la banda extendida, ya estamos hablando que ahí está Mexat, ¿no? Entonces, creo que sí es algo digno de revisión, ¿no? Y ustedes pueden regresar ahí y ver qué está pasando. Es todo un tema, es todo un tema que se trae ahora, no hay una conclusión hasta donde yo entiendo, porque sí está la parte de Mexat Bicentenario alojado ahí, sin contar los autorizados, es decir, sistemas satelitales extranjeros que ya cuentan con autorización y que están operando, ¿no? Entonces, eso sí nos lleva a un conflicto que merece una revisión. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, hoy nos encontramos en un punto, digamos, atendiendo la parte de la conferencia mundial. Hay un punto en el orden del día que se llama 1.2, en el orden del día de la próxima conferencia,
Este punto 1.2 incluye diversas bandas de frecuencia de conformidad con una resolución. Al final ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, incluye la banda de frecuencias 3300 a 3400. Todo esto es para IMT, ¿no? Es claro que este punto es un tema para IMT. Entonces estamos hablando de la banda de 3300 a 3400 para la región 1. Sin embargo, también incluye la banda de 3600 a 3800 para la región 2. La región 2 somos nosotros, o somos las Américas. Estamos hablando nuevamente de la banda C extendida en su parte baja, pero esto también ya incluye, cuando hablamos de 3600 a 3800, me incluye el rango 100 megas de 3600 a 3700 de la banda C extendida. Pero de 3700 a 3800 son otros 100 megas que ya es la banda tradicional. En la banda o convencional, perdón por el ruido. La banda convencional de la banda C, es decir, de 3.7 a 4.2, nos está incluyendo 100 megas adicionales. Es ahí donde tenemos nuestras 3 posiciones orbitales que obtuvimos desde el principio de los años 80 y que con un gran esfuerzo hemos conservado a lo largo de estos 35 años, donde hemos desarrollado nuestras mayores capacidades como operadores satelitales y prácticamente absorbemos ya con este último punto, dejamos prácticamente, no quiero decir, pongámoslo positivo, cubierta la banda C extendida para IMT, con las consecuencias para la parte satelital, pero además vamos sobre la banda C de las posiciones orbitales, de las 3 posiciones orbitales que tenemos en los acuerdos con Estados Unidos y Canadá, vamos sobre 100 megas de los 400 que tienen. Entonces realmente es un claro, digamos, una clara causa de preocupación para los operadores satelitales. Ahora, no solamente están los operadores satelitales de México, también los operadores satelitales en general que explotan la banda C utilizan este segmento también. O sea, es un segmento, como les comentaba anteriormente, intensivamente utilizado por los operadores. Perdón, ingeniero Sí. Picasso. Tendríamos 5 minutos más, Ok, por favor. concluyo. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, adicionalmente a esto, ya lo he comentado, ahí ustedes pueden ver cuál es la posición de los operadores satelitales en México para este reactivo de la orden del día de la conferencia mundial. Les comento también que hablando de la banda C, hay una consulta pública que ustedes tienen la oportunidad de revisar también dentro del instituto para ver qué vamos a hacer con la banda, en este caso, con la banda C, pero aquí de 5.925 hasta 7.125. Esta consulta pública, ahí les puse la liga, la pueden consultar. Esta consulta pública está vigente hasta el 18 de diciembre, es decir, hasta el viernes. Los operadores, diversos operadores, estamos solicitándole al instituto la extensión de plazo porque es algo no fácil de responder. El instituto está demandando de los interesados que se posicionen desde un punto de vista técnico muy específico. Ustedes pueden revisar la consulta y verán que las preguntas no son cualitativas, sino son muy cuantitativas. Les comento por último que este debate se está dando a nivel mundial. No es México el único el que está observando este debate, sino está en la OIT, está en diferentes reguladores de la región, todo el mundo se está pronunciando. Entonces creo que si la consulta, ustedes no han estado involucrados en esta consulta y les interesa el tema, es importante que entren al instituto y lo vean, ya sea para aportar o simplemente para, una vez concluida la consulta, ver cuáles fueron los comentarios que la industria aportó y de ahí se pueden dar, pues formar criterios y se puede aprender muchísimo de los grandes desarrolladores de la tecnología a nivel mundial. Es cuanto, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero.
Muy interesante y esto último es pues es algo que nos hemos estado preguntando los que analizamos el asunto de comunicaciones satelitales. Eh, Déjenme ver si hay preguntas. Bueno, primero le voy a decir que se comunicó con nosotros el ingeniero Carlos Merchán, eh, pues para felicitarlo por la plática y además agradecerle la mención que usted hizo de él. Creo que el ingeniero Carlos Merchán lo merece, es uno de nuestros eh, héroes nacionales que han trabajado en este asunto de pues la obtención de las posiciones orbitales mexicanas. Yo me queda una duda. ¿Qué pasa si la UIT considera que debemos mantener esos 100 megahertz para las comunicaciones satelitales y que pueden interferir con respecto a las comunicaciones móviles terrestres, ¿no? Bueno, tengo otras preguntas aquí, pero como yo tengo el micrófono, lo aprovecho, perdón. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Sí, don Carlos, un gran pilar en todo esto. También no quiero dejar de mencionar al ingeniero Sergio Viñaras, también todo Perfecto. un Sí. personaje, ¿no? Bueno, respondiendo muy concretamente a su pregunta, doctor, como les comentaba, y si ustedes ven la referencia de la banda C extendida y luego la banda C convencional, es decir, desde 3.4 hasta 4.7, ¿no? Más esa es la parte. Estamos hablando de la banda C en su parte, segmento, como se los comenté, espacio-tierra. Es decir, es la banda de bajada. Quiere decir que la IMT puede operar, pero la IMT que está en tierra y que va a transmitir con los niveles de potencia que ellos requieran y omnidireccionalmente, esas IMTs dañarán las comunicaciones que vienen del satélite, porque la comunicación, que es la parte que baja del satélite, llega a la superficie de la Tierra completamente atenuada. Esa es la razón por la cual necesitamos los platos para concentrar la energía en el foco de la antena y poder reconstruir la señal. Es decir, no es fácil la convivencia del satélite. Si el satélite sigue operando ahí, pues el IMT ni enterado. El problema es que el IMT, que hoy no opera y que va a entrar a operar o está entrando a operar, definitivamente va a causar un daño catastrófico a las señales que están bajando del satélite, porque bajan totalmente atenuadas por los efectos de propagación en el espacio. Eh, Ese es el tema, ese es el problema. Ahora, no podemos cambiar los satélites. O sea, los satélites ya están puestos allá arriba. El Bicentenario le quedan 15 años todavía de operación, al menos. Es un satélite que se diseñó por 15 años, se lanzó en el 2012, pero al momento de lanzarlo, el personal de Telecom y de la Secretaría decidieron ponerle más combustible del que estaba esperado y luego la maniobra de lanzamiento fue muy exitosa. Entonces el satélite tranquilamente nos va a durar 15 años a partir de hoy. Entonces, ¿lo vamos a pagar? ¿Lo vamos a eliminar? Digo, es algo todavía no algo que no se ha contestado. Sin embargo, no es el único problema. Hay otros satélites extranjeros que están en esa misma banda y que están autorizados por el gobierno de México, bueno, a través del instituto o anteriormente, sí, a través del instituto en este caso, ¿sí? Que van a sufrir la misma suerte. Ahora bien, eh, ya no solamente ese segmento, sino nos pasamos al segmento de la banda eh, convencional, es decir, de 3.7 a 3.8, que es el otro pedacito de la banda, son 100 megas más. Esos 100 megas más son ahora sobre los satélites de las órbitas de 113, 114.9 y 116.8, los satélites del operador SatMex Eutelsat, así como otros operadores que también están ahí, autorizados, operadores extranjeros autorizados. Ahí está CES, ahí está Intelsat,
ahí está Hispasat, me parece que también está, o sea, prácticamente toda la comunidad de satélites que operan en México están ahí. Entonces, si al final se decide, se opta, que más que un tema de la UIT, en este caso ya es una decisión del propio México. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, estamos viendo el 5G o el IMT, tiene las bandas, realmente las requiere ahora, las va a poder financiar, las va a poder desarrollar, van a poder desarrollar su infraestructura en una crisis en la cual hemos llegado a menos 9% de crecimiento este año, tal vez el año entrante nos recuperemos un 3%, pero seguiremos estando abajo 6% con respecto a cuando empezó el tema del COVID. Bueno, esas respuestas no las tenemos hoy y creo que sí es para la reflexión de nuestras autoridades, independientemente de los procesos que corran en la UNIT. Nosotros somos diferentes a los demás países de Latinoamérica, sobre todo porque nosotros desarrollamos nuestros propios sistemas satelitales desde hace más de 35 años. Porque nosotros somos un país mucho más grande que en territorio que muchos países de Centroamérica, digo, es obvio. En Sudamérica somos mucho más grandes que muchos de esos países y también tenemos los grandes problemas de orografía y los grandes problemas de todos los años de circunstancias difíciles ante catástrofes naturales. Somos como muy únicos, se reúne todo lo que tal vez no es muy positivo, lo tenemos aquí, pero también tenemos la parte positiva de haber desarrollado ya una infraestructura que tenemos instalada, una infraestructura con la cual nos ha costado tanto al sector público como al sector privado, no nada más a uno o a otro. Las inversiones del Estado se han hecho y las inversiones del sector privado se han hecho. Y están ahí. Y es una fortuna tenerlas. Digo, lo vimos en el COVID. No sé si contesté su pregunta, doctor. Sí, sí, por supuesto. Es un punto de discusión muy importante y todos los puntos de vista, y para los sateliteros como nosotros, sí es una cuestión relevante, muy relevante, ¿no? El doctor Flores Troncoso pregunta, ¿cuál es el reto más relevante para implementar 5G en enlaces satelitales? Bueno, el reto más relevante, yo creo que la tecnología ya a nivel de los satélites ya lo tenemos. Se tienen que desarrollar las terminales, que en la mayoría también ya lo tenemos a nivel satelital. Y prácticamente es que esto funcione, ya sea con un plan de negocios adecuado o con un plan de inversiones gubernamentales adecuadas. O sea, ya estamos ahí, ya se cuenta con ellos. O sea, el 5G va a seguir, a nivel de los satélites, va a seguir prosperando. Las megaconstelaciones son parte de todo esto. No se van a detener, van a continuar. Es simplemente cuestión de tiempo. Aquí yo creo que lo importante es que seamos parte de ese reto. O sea, nuestra economía se inserta en ese reto y no seamos solamente consumidores de esa tecnología. Tenemos representación de las principales empresas satelitales en México como casi en ningún otro país de Latinoamérica. Por ejemplo, la presencia de Hughes, lo vimos en la presentación anterior, con Eloy y con Mauro, pues ha sido desde hace muchos años, ya los tenemos aquí. La representación de CES, igualmente, ya están aquí. Entonces, el reto es, usémoslas desde una manera coherente, ¿no? Y estamos empezando a usarlas, las estamos descubriendo. Y yo creo que el principal reto tal vez me quedaría en no tenerle miedo a hacerlo, ¿no? Y cuando me refiero a no tenerle miedo es no tenerle miedo a implementar los programas que se tengan que realizar, tanto desde el sector público como de las ONGs o del sector privado. O sea, la infraestructura ya está aquí, ya la tenemos y ya se puede utilizar. Entonces, tal vez la respuesta es no tenerle miedo a en cada uno en nuestros programas incluirlas. Muy bien, pues muchas gracias, ingeniero Picasso. Es un gusto saludarlo nuevamente. Gracias por su apoyo. Y pues bueno, pues seguiremos en contacto y estaremos muy pendientes respecto de esta controversia que la tenemos encima, ¿no?
Y a todos los participantes, pues les agradecemos su presencia para este último programa de la Cátedra Eugenio Méndez Docurro. Y yo le voy a pedir al maestro Sánchez Meraz nos dé las palabras de despedida. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor Jorge Sosa, por moderar este último seminario en nuestra cátedra. Por supuesto, muchísimas gracias a nuestros conferencistas del día de hoy, el doctor Landeros, los colegas de Hughes, por supuesto, al doctor Jorge Flores y ahora al ingeniero Alonso. Perdón, ingeniero Eloy, ingeniero Mauro, muchas gracias por su conferencia de Hughes. Bueno, pues este seminario es el quinto seminario del programa de actividades de nuestra cátedra de este año 2020. Ha sido pues un año muy interesante por los retos que nos ha traído. Muchas gracias por su participación. He dejado en el chat algunos datos de nuestra cátedra. Pueden encontrar ahí en el canal de YouTube el video o las grabaciones de todos los seminarios que estuvimos organizando. El propósito de nuestra cátedra es acercar a la comunidad de nuestro instituto con especialistas de altísimo nivel del gobierno, la industria y la academia, y me parece que hemos cumplido con ese propósito durante este año. Muchas gracias a todos. Tuvimos un programa de más de 30 conferencistas, tanto nacionales como internacionales, y pueden visitar nuestro canal de YouTube para que puedan revisar pues muchos de las temáticas que fueron abordadas. Pues solamente invitarlos a que estén pendientes del programa de la cátedra para el próximo año 2021, que esperamos que esté disponible al término del primer trimestre del próximo año, y será pues un honor que nos sigan acompañando en este evento. Muchas gracias a todos y espero nos encontremos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Felicidades. Gracias y feliz 2021 a todos. Igualmente. Y que sea mejor. Gracias, ingeniero. Gracias. Bye. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Felicidades y si pueden, quédense en casa. Hasta luego. Sí, Gracias, ingeniero Eloy, ingeniero Alonso. Muchísimas gracias. Gracias.